Ahora sí veremos a Gregorio el Grande. En esto estaban las cosas cuando se desató en Italia una terrible epidemia. Pelagio hizo todo lo posible por enfrentarse a este nuevo reto, pero a la postre él mismo sucumbió víctima de la peste. En el año 590, y quien fue elegido para sucederle resultaría ser uno de los más grandes papas de todos los tiempos. Gregorio nació alrededor del año 540 en la ciudad de Roma, en medio de una familia que, al parecer, pertenecía a la vieja aristocracia del lugar. Era la época en que Justiniano reinaba en Constantinopla y sus generales trataban de conquistar a los godos en Italia. Tras las primeras victorias, Justiniano había retirado a su general Belisario del campo de batalla y la guerra se prolongaba por años y años. Gregorio era niño cuando Totila logró reorganizar las tropas godas y detener por algún tiempo el avance de los ejércitos imperiales. En el 545, Totila sitió a Roma, que por fin se rindió en diciembre del 546. Cuando los godos entraron en la ciudad, el arcediano Pelagio, el mismo que después sería papa, salió al encuentro del rey vencedor y le suplicó que respetara la vida y el honor de los vencidos. Totila accedió, y por tanto la caída de Roma no fue la catástrofe que pudo haber sido. Es muy probable que Gregorio haya estado en Roma durante estos acontecimientos. En todo caso, no cabe duda de que la actuación de Pelagio fue uno de los modelos que Gregorio siguió cuando le tocó ser papa. Todo esto nos da a entender que la Roma en que Gregorio se crió distaba mucho de ser la noble ciudad en tiempos de Augusto César. Poco después de la victoria de Totila, Belisario y las tropas imperiales volvieron a tomar la ciudad solo para perderla de nuevo. En medio de repetidos sitios, la población de la antigua capital se redujo enormemente. Muchos de los viejos monumentos y edificios fueron destruidos, o bien en los combates mismos, o bien en intentos de utilizar sus piedras para reforzar las defensas de la ciudad. Los acueductos fueron cortados repetidamente por los diversos ataques y a la postre quedaron abandonados. Los sistemas de desecación de los viejos pantanos fueron descuidados y las frecuentes inundaciones producían epidemias no menos frecuentes. De la juventud de Gregorio en esta ciudad venida a menos, es poco lo que sabemos. Al parecer fue prefecto de la ciudad antes de decidir ser monje. Algún tiempo después el Papa Benedicto lo hizo diácono, es decir, miembro del Consejo Consultivo y Administrativo del Papa. A la muerte de Benedicto lo sucedió Pelagio II, quien nombró al monje Gregorio embajador suyo ante la corte de Constantinopla. En la ciudad del Bósforo, Gregorio pasó 6 años representando ante el emperador los intereses del Papa y de los romanos. Durante ese tiempo se vio repetidamente envuelto en las controversias teológicas que siempre bullían en la corte bizantina, pero a pesar de ello nunca aprendió el griego. Fue también allí que trabó amistad con Leandro de Sevilla, a quien ya nos hemos referido como el principal instrumento de la conversión del reino visigodo de España a la fe católica. Por fin, en el año 586, el Papa Pelagio envió otro embajador y Gregorio pudo regresar a la tranquilidad de su monasterio en Roma. En el monasterio de San Andrés, Gregorio pronto fue hecho abad, al mismo tiempo que servía al Papa Pelagio como ayudante y secretario. En esos tiempos, la situación de Roma era difícil, pues 2 años antes del regreso de Gregorio, los lombardos por fin se habían unido bajo un solo rey, con el propósito de completar la conquista de Italia. Aunque desde Constantinopla el emperador enviaba algunos recursos para la defensa de Roma y de otras ciudades que todavía no habían sido conquistadas, y aunque desde el otro lado de los Alpes
los francos invadían frecuentemente los territorios lombardos, la situación militar era precaria. Para complicar las cosas, se desató una gran epidemia que diezmó la población de la ciudad. Poco antes hubo una inundación que destruyó varios de los principales graneros de la iglesia, donde se guardaba el trigo de que dependían buena parte de los habitantes. Puesto que la peste producía alucinaciones, comenzaron a circular rumores acerca de toda clase de portentos. Un gran dragón apareció en el Tíber. Del cielo llovían flechas de fuego. La muerte aparecía sobre los que iban a morir. El pánico se sumó al hambre y la peste. Para colmo de males, el Papa Pelagio, quien con la ayuda de Gregorio y otros se había esforzado por mantener la ciudad relativamente limpia, enterrar a los muertos y alimentar a los hambrientos, enfermó de la plaga y murió. En tales circunstancias no eran muchos los que ambicionaban el puesto vacante. El propio Gregorio no tenía otro deseo que regresar a la tranquilidad de su monasterio, pero el clero y el pueblo lo eligieron con entusiasmo y al menos por el momento Gregorio no podía sino continuar la interrumpida obra de Pelagio. Una de sus primeras medidas, sin embargo, fue escribirle al emperador pidiéndole que no confirmara su nombramiento, pues en esa época se acostumbraba que los emperadores en Constantinopla dieran su aprobación al papa electo antes de que éste pudiera ser consagrado. Pero el prefecto de la ciudad, que sabía que no podía cumplir con sus obligaciones sin el auxilio de un papa como Gregorio, interceptó la carta. Otras de las medidas de Gregorio fue convocar a todo el pueblo a una gran procesión de penitencia, pidiéndole a Dios que les perdonara sus pecados y que cesara la plaga. Tras escuchar del nuevo papa un sermón que todavía se conserva, todo el pueblo salió en angustiada procesión y se cuenta que la plaga cesó. Aunque Gregorio no había deseado ser papa, una vez que se vio en posesión de ese cargo, se dedicó a cumplir sus obligaciones a cabalidad. En la propia ciudad de Roma, organizó la distribución de alimentos a los necesitados, de tal modo que había quien se ocupaba de llevar comida hasta los más escondidos rincones de la ciudad. Al mismo tiempo, el nuevo papa supervisó los envíos de grano que se hacían desde Sicilia, a fin de asegurarse de que no faltasen provisiones. Por otra parte, era necesario asegurarse de que la ciudad misma era habitable y defendible, y a estas tareas, que normalmente debían corresponder a las autoridades civiles, Gregorio se dedicó con ahínco. En la medida de lo posible, se reconstruyeron los acueductos y las fortificaciones y se restauró la moral de la guarnición, que casi se había perdido por falta de paga. Para defender la ciudad frente a los lombardos, Gregorio solicitó ayuda de Constantinopla, pero puesto que tal ayuda no llegaba, en 2 ocasiones se vio obligado a negociar directamente con el enemigo, como si el poder civil le correspondiera. Por fin logró de la reina Teodolinda que su hijo fuese educado en la fe católica y no en la arriana de los lombardos. En todo esto, en vista de la ausencia de una política por parte del imperio, Gregorio se vio obligado a actuar por cuenta propia, y por ello se ha dicho que fue él el fundador del poder temporal del papado. Este poder se extendía directamente a una serie de territorios que de un modo u otro habían llegado a ser propiedad del papado, y que recibían el nombre común de el patrimonio de San Pedro. Además de las iglesias y varios palacios en la ciudad de Roma, había tierras que pertenecían a este patrimonio en los alrededores de la vieja capital, en otras partes de Italia, en Sicilia, Córcega y Cerdeña, en la Galia y hasta en África. Como propietario de todas estas tierras, el papado gozaba de enormes riquezas. Gregorio puso esos recursos al servicio de la grande tarea de alimentar al pueblo romano. Aunque el gobierno de la ciudad de Roma no le pertenecía, Gregorio se vio obligado a ejercerlo. Este precedente, junto a la decadencia del poder imperial en Italia,
hizo que a la larga los sucesores de Gregorio quedaran como dueños y gobernantes de la ciudad de Roma y sus alrededores. Más adelante, hacia fines del siglo VIII, alguien falsificó un documento, la llamada Donación de Constantino, en el que se pretendía que el gran emperador había donado esos territorios a los sucesores de Pedro. En Roma, además de ocuparse de las necesidades físicas del pueblo, Gregorio se ocupó de la vida de la iglesia. Para él la predicación era de gran importancia y por tanto dedicó buena parte de sus esfuerzos a predicar en las diversas iglesias de la ciudad y a asegurarse que la enseñanza y la predicación recibieran particular atención por parte de todo el clero. Los lujos a que algunos se habían acostumbrado fueron prohibidos, así como los pagos excesivos que algunos clérigos recibían por sus servicios. Además, Gregorio adoptó medidas en pro del celibato eclesiástico que paulatinamente se había ido generalizando en Italia, pero que muchos no cumplían. Sin embargo, como obispo de Roma, Gregorio se consideraba a sí mismo también patriarca de Occidente. Sin reclamar para el papado la autoridad universal que antes había defendido León, Gregorio hizo mucho más que su antecesor por aplicar esa autoridad en diversas regiones. En España apoyó las medidas que su amigo Leandro de Sevilla y el rey Recaredo tomaban en pro de la conversión del país del arrianismo al catolicismo. De hecho, fue él quien de tal modo interpretó la rebelión de Hermenegildo, a quien nos hemos referido antes, que pronto se le tuvo por mártir de la fe ortodoxa y a la postre apareció el culto a San Hermenegildo.